No fue el destino quien separó sus caminos, fue el orgullo. Ese mismo orgullo que lo hizo callar cuando debía hablar, alejarse cuando su alma aún te necesitaba. Pero ahora, en lo oculto, en las noches donde su mente no encuentra reposo, Dios le está mostrando lo que perdió. Porque cuando Dios quiere revelar una verdad, no lo hace con palabras suaves, lo hace con ausencias que gritan. Esa persona pensó que podía reemplazarte, que su fuerza bastaría para ignorar lo que el cielo había unido en propósito. Sin embargo, Dios ha comenzado a remover las bases de su falsa seguridad. Lo que antes era indiferencia, ahora se ha vuelto vacío. Lo que antes parecía libertad, ahora se siente como castigo. Porque cuando Dios pone su mano sobre una historia, ninguna distancia puede apagar la memoria del alma. No te confundas, no es nostalgia lo que siente, es convicción. Dios está permitiendo que su corazón experimente la pérdida no como castigo, sino como espejo. Cada recuerdo, cada pensamiento que lo persigue, es una lección divina que le enseña lo que su orgullo le robó. Hay un peso en su espíritu, una voz interior que no se calla, y que le repite una verdad que ya no puede negar. Te perdió por orgullo, y Dios se encargará de que lo recuerde hasta que cambie. El Espíritu revela que esta etapa de silencio no es el fin, sino el principio de una transformación dolorosa. A veces, la ausencia es el idioma que Dios usa para despertar lo que el alma se negó a escuchar. Él está sintiendo tu distancia como un fuego invisible. No puede tocarte, pero tampoco puede olvidarte. Porque cuando alguien es parte del propósito, su ausencia se convierte en la voz de Dios. Y mientras tú aprendes a soltar, esa persona aprende a reconocer. Lo que tú entregaste en lágrimas, Dios lo está usando para quebrar su orgullo. Y lo que él creyó que era poder, ahora se convierte en debilidad frente a la verdad. Hay un despertar espiritual sucediendo, y aunque tú no lo veas, el cielo está obrando en su interior. Esta revelación llega hoy como confirmación. No fue tu amor el que falló, fue su corazón el que no estaba listo. Pero Dios no permitirá que ignore las consecuencias de su orgullo. Él sentirá tu ausencia hasta que entienda que no era tu presencia lo que llenaba su vida, era el propósito que Dios había puesto en ti. Y cuando ese entendimiento florezca, su alma sabrá, demasiado tarde o justo a tiempo, que lo que perdió por orgullo, solo la gracia podrá restaurarlo. Hay verdades que no llegan con el ruido del mundo, sino con el silencio que arde dentro del pecho. Y esta palabra, aunque no la buscaste, te encuentra en el momento exacto en que tu alma está lista para oírla. Porque Dios no revela por curiosidad, revela por propósito. Hay algo que necesitas entender. Esa persona que te hirió con su distancia, que se refugió en el orgullo como si fuera una armadura, ahora está siendo alcanzada por la misma voz que un día te habló a ti. Y lo que antes parecía olvido, hoy se está convirtiendo en un eco constante que no la deja descansar. El Espíritu muestra que cuando Dios quiere despertar un corazón, no usa la culpa, usa la ausencia. Él permite que el vacío se convierta en espejo. Esa persona mira su vida y, aunque intenta convencer a todos, y a sí misma, de que está bien, hay una parte que no puede callar. Cada imagen, cada pensamiento, cada lugar que compartieron, se convierte en una llave invisible que abre la puerta del arrepentimiento. Porque no hay orgullo que soporte la voz de Dios cuando Él decide hablar dentro del alma. Tú lo sentiste primero, el peso de un silencio que parecía injusto, la duda que te hacía preguntar si acaso Dios había cerrado la historia. Pero ahora, mientras escuchas estas palabras, Él te confirma que nada se perdió. Solo fue separado para ser restaurado. Lo que parecía ruptura fue el comienzo de una obra que no podías ver. Porque hay amores que Dios no destruye, solo purifica, hasta que el corazón esté limpio de vanidad, miedo y control. Y mientras tú sigues avanzando, intentando entender, el cielo trabaja en lo invisible. Lo que antes te causó lágrimas, ahora se convierte en terreno fértil. Tu oración no cayó al vacío, fue recogida. Cada palabra que pronunciaste entre sollozos se convirtió en una semilla que germina en el silencio de la otra persona. Dios está usando tu ausencia como instrumento divino para derribar las murallas que él o ella construyó por orgullo. A veces, la justicia de Dios no se manifiesta castigando, sino haciendo sentir. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Él le está permitiendo experimentar la distancia como una enseñanza. No para humillar, sino para transformar. Porque el Espíritu no busca venganza, busca redención. Y cuando Dios decide redimir, lo hace de tal forma que nada vuelve igual. Lo que un día fue orgullo, se convertirá en reconocimiento. Lo que fue indiferencia, en búsqueda. Lo que fue silencio, en clamor. Dios no humilla al corazón que ama, pero sí quebranta al que se endurece.
Y eso es lo que está sucediendo ahora. El Espíritu te revela que la persona que se alejó por orgullo está atravesando un proceso que no puede detener. Hay noches en las que su mente se llena de recuerdos, no por casualidad, sino porque el cielo ha decidido recordarle lo que ignoró. En su interior, el ruido es fuerte, pensamientos que no encuentra cómo silenciar, emociones que creía superadas y un vacío que ninguna nueva compañía puede llenar. Esa es la voz de Dios obrando donde el ego no permitía entrada. El orgullo siempre promete control, pero termina llevando a la pérdida. Esa persona creyó que podía sostener su decisión sin consecuencias, que el tiempo borraría lo que sentía. Pero el tiempo no borra lo que tiene propósito. Ahora, cada día sin ti se ha convertido en una conversación entre su alma y el espíritu. Dios no lo acusa, lo confronta. Y en esa confrontación hay lágrimas que nadie ve, porque la transformación divina no comienza con palabras, sino con rendición. Tú has sentido en el espíritu ese movimiento, aunque no puedas explicarlo. Has sentido una inquietud, una conexión que no se rompió del todo. No es obsesión ni deseo humano, es discernimiento. Dios te está permitiendo percibir lo que ocurre en lo invisible. Él te muestra fragmentos, no para que esperes con ansiedad, sino para que ores con propósito. Porque el mismo fuego que lo está purificando a él o a ella, también está refinando tu fe. El Señor quiere que entiendas que no toda distancia es pérdida. Hay separaciones que son cirugías del alma. Dios apartó lo que amabas no para castigarte, sino para sanarte de una dependencia que te ataba. Mientras tú llorabas la ausencia, Él preparaba una restauración más profunda. La persona que un día te rechazó está aprendiendo lo que es vivir sin la cobertura del amor verdadero. No puede explicarlo, pero siente que algo le falta, y esa falta tiene tu nombre, porque fuiste respuesta, no coincidencia. Y aunque no lo sepas, hay un trabajo espiritual intenso sucediendo detrás de tu historia. Dios está moviendo piezas que el orgullo desordenó. Está demoliendo muros que fueron levantados por miedo. Está enseñándole lo que el amor no aprendido no pudo sostener. El cielo no se apresura, pero tampoco se detiene. Y en este mismo instante, el Espíritu está escribiendo un nuevo capítulo, uno que no nace del deseo, sino del propósito. Hay un momento en toda historia donde el dolor deja de ser sufrimiento y se convierte en entendimiento. Ese es el punto donde Dios empieza a revelar lo que antes parecía sin sentido. Lo que viviste no fue una pérdida, fue una preparación. Porque mientras tú aprendías a soltar, Dios estaba enseñándole a esa persona a valorar. Él necesitaba hacerlo mirar hacia atrás, no por remordimiento, sino para mostrarle el peso de haber rechazado lo que venía del cielo. Y ahora, entre sueños, pensamientos y silencios, esa alma escucha lo que antes no quiso oír, que no se puede huir del propósito cuando Dios lo ha decidido. El Espíritu te muestra que esta etapa es sagrada. No estás esperando a un ser humano, estás esperando la manifestación del plan de Dios. No es cuestión de tiempo, es cuestión de transformación. Esa persona está siendo llevada al punto donde el orgullo se quiebra y la humildad nace, donde sus palabras ya no bastan y su corazón empieza a clamar. Y mientras intenta comprender por qué siente tu ausencia con tanta fuerza, Dios le revela que esa sensación no es castigo, es dirección. Lo está guiando, paso a paso, hacia la comprensión de lo que realmente perdió. Pero no pienses que todo este proceso gira en torno a él o a ella. También se trata de ti. Dios está usando esta espera para alinear tus emociones con tu propósito, para que no ames desde la carencia, sino desde la plenitud. Te está enseñando a discernir la diferencia entre quien te necesita y quien te elige con conciencia espiritual. Porque el verdadero amor no busca llenar vacíos, busca reflejar la presencia de Dios en dos almas que ya fueron sanadas. Hay promesas que solo se cumplen cuando ambos corazones aprenden a obedecer. Y esta es una de ellas. Por eso Dios no permite que la persona vuelva todavía, porque si lo hiciera antes de tiempo, volvería igual. Y el cielo no restaura para repetir, restaura para renovar. Cuando Dios termine su obra, el reencuentro no será un regreso, será una resurrección. Lo que murió por orgullo vivirá por gracia, y lo que parecía final será inicio de algo que ningún ser humano podrá romper. Así es como el Espíritu trabaja, sin ruido, sin prisa, pero con precisión divina. Todo lo que se mueve ahora, visible o invisible, está dentro del diseño. Nada se perdió, nada fue en vano. Dios está revelando que esta historia fue escrita para que su poder se manifestara en la debilidad humana. Y cuando Él termine, tú sabrás, sin señales externas, sin dudas, que fue Dios quien lo transformó y lo trajo de vuelta. Hay un instante en el proceso donde el alma empieza a percibir que algo está por cambiar,
aunque nada visible lo confirme. Ese es el punto en que la fe se vuelve más fuerte que la evidencia, y el corazón, en lugar de desesperar, se aquieta. Porque el Espíritu te prepara para reconocer no solo el regreso, sino la transformación. Esa persona que antes se alejaba para no sentir, ahora se encuentra frente a la voz de Dios, sin escapatoria. Lo que antes era orgullo, hoy se convierte en peso. Lo que antes era negación, ahora es reconocimiento. Y aunque aún no lo diga con palabras, su espíritu clama en silencio por una oportunidad divina que no sabe cómo pedir. Dios está completando lo que comenzó. Le está mostrando que no era amor lo que debía soltar, sino la soberbia que lo alejaba del amor verdadero. Y mientras lucha contra su propia resistencia, el Espíritu le revela imágenes, recuerdos, momentos donde sintió tu paz, y comprende que esa paz no venía de ti, sino de Dios en ti. Es ahí donde su alma se quiebra, porque entiende que lo que rechazó no era una persona, sino un propósito. Y cuando un corazón se da cuenta de eso, no puedes seguir igual. Pero este mensaje también es para ti. No temas el silencio actual, porque no es distancia, es construcción. Dios no permite movimientos apresurados cuando está edificando algo eterno. Él no quiere devolverte lo que tenías, quiere darte lo que maduró en su presencia. Esa espera, que a veces pesa tanto, es el molde donde está dando forma a la promesa. Y mientras oras y te fortaleces, Él va cerrando el ciclo en el alma del otro, hasta que ambos estén listos para el reencuentro que ya está escrito en el cielo. En este tiempo, el Espíritu te invita a descansar en la certeza y no en la expectativa, a confiar más en el proceso que en los signos visibles. Porque cuando Dios transforma, lo hace de raíz, cambia pensamientos, sana heridas, limpia intenciones. Y cuando finalmente permita que sus caminos se crucen otra vez, no sentirás ansiedad ni duda, sentirás paz. Esa paz será la señal de que el cielo ha completado su obra. Hay puertas que se abren solas cuando el tiempo llega. Y esta historia, la tuya, la de esa persona, está a punto de cruzar una de ellas. No porque el pasado lo merezca, sino porque la gracia lo redime. Lo que fue perdido por orgullo, será restaurado por obediencia. Y cuando eso suceda, sabrás que no fue coincidencia haber escuchado esta palabra, fue preparación. Porque Dios nunca habla en vano. Cuando la anuncia, es porque está a punto de cumplir. Y así, mientras las últimas palabras se apagan, algo dentro de ti permanece encendido. Lo que comenzó como una revelación sobre el orgullo y la pérdida, ahora se transforma en un llamado a la esperanza. No fue solo una historia ajena, fue tu historia reflejada en los ojos de Dios. Porque cuando Él permite que la distancia duela, no lo hace para destruir, sino para despertar. Y ahora el círculo se cierra, solo para abrirse de nuevo, en un nivel más profundo, donde ya no esperas con miedo, sino con fe. El Espíritu quiere que recuerdes lo que viste en lo invisible, la semilla que germinaba en el silencio, el río que se acercaba sin tocarte todavía, la llave que giraba sola en el portón del destino. Esas no fueron metáforas, fueron señales de lo que el cielo está preparando. Dios no olvidó tus oraciones, las está regando con propósito. Y en este instante, mientras respiras, el campo ya huele a lluvia. La ausencia que antes pesaba ahora se vuelve promesa. Lo que era vacío, ahora es espacio para lo nuevo. Hay cosas que no necesitan ser dichas para ser comprendidas. Tú lo sabes, lo sientes. Dios ya comenzó a mover lo que parecía inmóvil. Lo que pediste en lágrimas, Él lo está moldeando con paciencia. Como el alfarero que trabaja en silencio, su mano no tiembla, aunque el barro se resista. Y si cierras los ojos por un momento, podrás sentirlo, el eco suave de su voz diciendo que todo tenía un sentido. Que cada espera, cada noche larga, cada duda, formaban parte del proceso que hoy empieza a revelarse. Él no te dejó a mitad del camino, solo te apartó para que pudieras ver desde otro ángulo la obra que aún está en curso. Porque la fe no es ver el final, sino reconocer la mano de Dios en medio del tránsito. Tal vez no entiendas todos los porqués, pero esta palabra no vino para darte explicaciones, sino dirección. Y la dirección es clara, sigue caminando. No desde el dolor, sino desde la certeza. Lo que Dios prometió no se cancela por los errores humanos. Cuando el propósito es celestial, el tiempo se convierte en aliado. Lo que parecía perdido está siendo redimido, paso a paso, lágrima a lágrima. El orgullo se está derrumbando, el corazón se está ablandando, y el propósito se está acercando como el amanecer después de una noche que parecía no tener fin. Y tú, que fuiste probado en la espera, estás a punto de ver lo que tus lágrimas sembraron. No será un regreso igual, será un encuentro restaurado.
No será por emoción, será por obediencia. No será humano quien lo provoque, será Dios quien lo confirme. Aún así, el misterio permanece, porque no todo se revela en un solo día. Hay cosas que solo el tiempo y la fe sabrán traducir. Pero una certeza te acompaña ahora: si Dios habló, Él cumplirá. Y esta palabra no termina aquí, seguirá respirando dentro de ti, recordándote que lo que viene no se trata de recuperar un amor, sino de renacer en propósito. Y si esta revelación tocó algo profundo en ti, si sentiste que fue Dios quien te habló entre líneas, permite que esta palabra siga viva. Comparte lo que recibiste, comenta lo que el Espíritu te hizo entender, y permanece cerca, porque cada mensaje que llega no es casualidad. Es una semilla más en el campo que el cielo está preparando para tu cosecha. Porque cuando Dios revela, no lo hace para llenar un momento, sino para iniciar un movimiento. Y este es solo el principio. El amor que fue tocado por Dios no se pierde, solo espera el momento de ser restaurado en su tiempo perfecto.